Buenas noches, soy José Rubinstein en ausencia de José Buendía. Bienvenidos a Opiniones Encontradas, el foro donde las distintas ideas son debatidas. Venezuela enfrenta su hora cero. El domingo se elegirán a los 545 miembros que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente, que redactará una constitución a modo del régimen de Nicolás Maduro. Maduro sentenció: llueva, truene o relampaguee, la constituyente va, al tiempo que pide a la oposición una mesa de diálogo, mesa que en todo caso se instalaría una vez concluido el proceso del próximo domingo, que seguramente aprobará la redacción de la nueva constitución que reemplazaría a la constitución bolivariana implementada por Hugo Chávez en 1999. La oposición, consciente que la ya tan disminuida democracia venezolana podría sucumbir el próximo domingo, se declara dispuesta a responder con lo que califican como la toma de Venezuela. 200,000 soldados estarán vigilantes en las calles el domingo. La situación por posibles enfrentamientos es preocupante. Maduro culpa a México y a Colombia de someterse al imperio de Trump para derrocar al régimen democrático de Venezuela. Para abordar tan cadente tema, estarán con nosotros el internacionalista, amigo nuestro, Fausto Pretelín, así como Guadalupe Peña González, especialista en Derecho Internacional. A 2 días de realizarse la Asamblea Constituyente en Venezuela, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, crece la tensión política y social tras más de 100 días de protestas antigubernamentales que han provocado hasta ahora 113 muertes. Han sido miles de manifestantes los que han inundado las calles de Caracas y otras ciudades en las protestas casi diarias contra el gobierno de Maduro, quien en medio de la grave crisis económica activó a inicios de mayo un proceso para reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. La oposición rechaza la propuesta al considerar que es una forma de autogolpe de Estado y critica que parte de la elección de los miembros de la constituyente sea a través de sectores. Según el presidente, que acusa a la oposición de un intento de golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras, la constituyente es un vehículo de paz. Incluso acusó a México y a Colombia de conspirar contra él. Ambos países respondieron con un enérgico llamado para que se conduzca con verdad. Estados Unidos amenazó con imponer sanciones económicas si Maduro insiste en la constituyente, mientras que 13 países de la OEA pidieron a Maduro que se suspenda el proceso. Analistas señalan que el gran temor es que se repitan los disturbios y saqueos que sacudieron Caracas en 1989 y dejaron cerca de 300 muertos. Posiciones. El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, pidió al gobierno de Venezuela reconsiderar su proyecto. Seguiremos de cerca con nuestros socios europeos el desarrollo de esta situación sin descartar la adopción de medidas adicionales, dijo. En ese sentido, también se pronunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que tenemos 7.6 millones de razones para que no se haga la iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro. El opositor venezolano, Leopoldo López, expresó: tenemos que contener esa fuerza para conquistar la democracia, la paz y la libertad para todos los venezolanos. Para abordar el tema de Venezuela están con nosotros Fausto Pretelín, internacionalista, como les decía, igualmente Guadalupe Peña, experta en Derecho Internacional. Inicio contigo, querido Fausto. Encantado de saludarte, Pepe. Igualmente. Buenas noches. El tema de Venezuela se ha venido complicando día tras día. Maduro no cede ni cederá. El Movimiento Unido Democrático, el MUD, tampoco cede ni cederá. Podríamos creer, podríamos pensar que de seguir ambos en la misma tesitura, podría desembocar esto en una guerra civil. A ver, desemboca o se consolida un régimen autócrata, un régimen dictatorial, ¿no?, por parte de Nicolás Maduro, porque de alguna manera es la cuarta, quinta estación, la quinta parada a lo largo de los últimos 8 meses que de alguna forma pues ha fisurado la endeble
democracia venezolana, ¿no? Si ustedes recuerdan, a finales del año pasado tenía que haber organizado las elecciones para gobernador, no lo hizo. La oposición estaba organizando el referéndum revocatorio para el 10-12 de enero, lo impidió Nicolás Maduro. A finales de marzo decide cerrar la asamblea. El 16 de julio sale la oposición, toma las calles en contra de la constituyente y ahora de alguna manera a 48 horas se organiza o quiere organizar digamos que las elecciones para darle un parche, ¿no? Quitar a los asambleístas al Parlamento venezolano. Guerra civil me parece que en este momento todavía no, o sea, sí hay una polarización, sí hay un desmoronamiento de lo que son las instituciones democráticas, se consolida, si se hacen las elecciones, como todo parece indicar, esta, digamos, dictadura, hay que decirlo, pero de alguna forma, digamos que tampoco le conviene a Nicolás Maduro que organicen estas elecciones, porque el aislamiento y el castigo que puede llegar económico de Estados Unidos y cortándole, digamos, la compra de petróleo, dejaría al gobierno venezolano, a las arcas públicas, con el 85%, 80% de sus ingresos en cero. Pero da la impresión de que Maduro va derecho y no se quita, y de que las razones no lo van a hacer cambiar de opinión. Él siente que va a poder lograr su cometido. Ha habido manifestaciones diarias a partir del 1 de abril. Se habla de entre 108 y 113 muertos. A partir de hoy, viernes, están prohibidas las manifestaciones para poder celebrar pasado mañana domingo las elecciones. Te pregunto, ¿ves que estas elecciones se van a llevar a cabo? ¿Cómo puedes anticipar que va a ser el clima en este día en el que van a estar en la calle? Hablan de 1,200, creo que sí, ¿verdad? Yo creo que más, ¿no? Hablaban de cuántos los soldados que iban a estar... Seguramente estará la Guardia Nacional, que es el órgano ideologizado más cercano a Nicolás Maduro, y seguramente también el Ejército, ¿no? Sí. El caso es que es un día, le llaman su hora cero. Así es. ¿Cómo crees tú que se va a desenvolver el próximo domingo? Creo que aparte de todo el entorno de incertidumbre, de ver si se respetará la voluntad popular, aquí lo que tenemos que resaltar es, si él está convocando a unas elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, debe de respetar la voluntad popular. Hay el temor de que obviamente por medio de grupos de choque, por medio de los soldados, se impida que aquellos que son de la oposición puedan participar en las elecciones libremente, yendo en contra obviamente de lo que señala su propia Constitución. Ahora, mencionabas también esto de la... Van a sacar, nada más te interrumpo un segundo, 200,000 soldados van a estar vigilando las calles. Así es. Además, hay una pena de 5 a 10 años de cárcel a los manifestantes. No alcanzarían las cárceles. Y no alcanzarían tampoco los soldados. Vamos, estamos hablando de que si convoca elecciones, insisto, él debe de respetar la voluntad de todos aquellos que no estén a favor de la configuración de su Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué es lo que mencionabas? Esto de la presión internacional. A mí lo que me resulta interesante, salvo que Fausto lo mencione, es cómo en las últimas fechas se ha dado a conocer, por ejemplo, de un fondo de inversiones importante por parte de Goldman Sachs, de Repsol, la española, en el sector petrolero venezolano. O sea, ¿a qué se le está jugando a nivel internacional? Si se está criticando que no tenemos, bueno, no se tiene a un líder perfectamente legitimado en Venezuela, cuando internacionalmente se están moviendo las finanzas, se están moviendo las barajas y obviamente hay cierto apoyo, por decirlo de alguna forma, con este tipo de movimientos. No estamos por descartar, les digo, esta inversión de Goldman Sachs o de Repsol. O sea, lo que tú estás diciendo es que no hay una política definida y que mientras se habla y se dice que están tratando de que el régimen de Maduro de alguna manera ceda, simultáneamente hay empresas privadas que están invirtiendo en el sector petrolero. Así es. Ahora, de suceder lo del domingo que se cree la asamblea,
está pidiendo Maduro que haya una mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo sería, en todo caso, posterior al domingo, por lo que no tendría mucho caso. Y la sorpresa es que quien encabezaría la mesa de diálogo es Delcy Rodríguez. ¿Se acuerdan de Delcy Rodríguez? La ex canciller que apenas tuvo su participación en la asamblea de la OEA. Entonces, por ahí se ve un poco complicado. Y obviamente tendrá que haber algún tipo de reacciones en consecuencia a lo que dice Guadalupe, en el sentido de que Trump tomaría algún tipo de represalias, que lo más factible sería pues disminuir la compra del petróleo pesado que le hace a Venezuela. Sí. Mira, a ver, para lo de Goldman Sachs es algo que el gobierno criticó, el gobierno de Donald Trump, y efectivamente sí, le mete dinero a un fondo ahí a través de la deuda. El tema de la negociación, parece ser que en estas horas se está negociando, o sea, no se ha dado a conocer. Yo tengo algunas fuentes allá de la oposición que he platicado con ellas en los últimos días. Está negociando porque de alguna forma sabe muy bien que esta ruta crítica lo va a dejar aislado. Sin embargo, es una negociación en cierto tipo, amañada, ¿no? Es decir, desde el año pasado, Enrique Capriles, digamos que no estuvo de acuerdo de que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, fuera de alguna manera el mediador. Y no estuvo de acuerdo por una sola razón, porque Zapatero fue a la OEA, a Washington, y sí, habló sobre la democracia y demás, pero nunca defendió que hubiera elecciones. Nunca defendió que hubiera el famoso plebiscito revocatorio a principios de este año. Y eso fue lo que dejaron pasar. Sí, lo que hizo Nicolás Maduro fue comprar tiempo. Sí, con eso pudo quitarse encima lo que fue el referéndum revocatorio. En una supuesta negociación, también intervino el Papa, en una supuesta negociación que de alguna forma no dio frutos. En las últimas horas sí sé que están sentados a negociar, pero digamos que la Mesa de Unidad Democrática, en donde converge la gran oposición, quieren ya una ruta crítica para, de alguna manera, decirle a Maduro, ok, vamos a negociar, pero primero, que no haya las elecciones de pasado mañana. Segundo, que haya un canal humanitario con medicinas y alimentos. Tercero, que haya elecciones inmediatas. Cuarto, que haya una renovación del poder electoral, que también está cooptado por Nicolás Maduro. Y quinto, que no toque a la Asamblea. O sea, yo creo que hay 6 elementos que son muy sólidos en una situación en donde la Mesa de Unidad Democrática verdaderamente están unidos, porque de alguna forma el gran defecto que ha tenido en Venezuela la oposición es que se ha desunido. Leopoldo López por un lado, Enrique Capriles por otro. Ahora parece que están unidos a pesar de que hay diferencias. Bueno, lo que tú dices, Fausto, en el sentido de que hay un cierto número de peticiones, obviamente no se van a poder llevar a cabo porque pues falta un día. No creo que se van a interrumpir las elecciones. Las elecciones vienen. ¿Qué argumento podría utilizarse para defender la postura de Maduro? ¿Qué puede hacer Maduro para poder quedar y para poder convencer y para poder atraer? Porque pues seguramente quienes van a votar pues son esos votos que tienen ya comprometidos, que van a superar a los que posiblemente superen a los que votaron por hace 2 semanas. Entonces yo te pregunto si Maduro va a tener argumentos para poder sostener ese pírrico triunfo de pasado mañana. Sí, él va a seguir insistiendo en que esto va a ser el máximo acto nacionalista que se pueda tener en el país, porque va a haber representación incluso de las zonas más marginadas, ¿no? Él está abogando incluso hasta por la especulación respecto a la situación humanitaria, de decir, si se celebran las elecciones, si se respeta el sistema así tal cual como él lo está manejando, bueno, permitiré que entren las medicinas, permitiré que entren ciertos alimentos. Es decir, un tanto está también chantajeando con esta cuestión humanitaria para poder obligar a las personas a que puedan participar y seguirle el juego, ¿no? en este plebiscito. Que puede ser un argumento hasta cierto modo convincente. Claro. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el día de ayer el gobierno de Colombia autorizó que todos aquellos que tenían un permiso humanitario para poder entrar a Colombia por alimentos, etcétera, pueden extender su residencia más allá de 3 meses y
si es el caso, prorrogarlo hasta el 2019, tomando en cuenta que ya tienen demasiados venezolanos en su territorio. Están saliendo decenas de miles de venezolanos hacia Colombia y Perú diario. Y también están en espera para poder cruzar la frontera con Ecuador, que realmente pues no tienen espacio, no tienen forma de recibirlos. Y le voy a preguntar a Fausto Pretelín sobre la cloaca que destapó el director de la CIA, Pompeo, en el sentido de que declara que México y Colombia, junto con Estados Unidos, están tramando el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Yo lo que puedo intuir es que todos los gobiernos están en comunicación para ver cuál es la situación que preocupa de Venezuela, pero de eso a estar tramando un derrocamiento hay un trecho que de alguna manera desvía la atención del foco central de lo que está ocurriendo por parte de Maduro. ¿Tú tienes cierta información precisa al respecto? Mira, a ver, Pepe, yo creo que primero, no dijo derrocar, ¿no? Mike Pompeo se presenta, una chica venezolana, una periodista, le hace la pregunta sobre el tema, obviamente, más caliente de esta semana, que es la constituyente, la relación con Venezuela, y él lo que dice que viajó a México de alguna forma para platicar sobre el tema. Digamos que le da un activo retórico a Nicolás Maduro, que inmediatamente toma esa declaración y le explota en la pantalla venezolana diciendo, ya ven, nos quieren derrocar. México, Colombia y la CIA están trabajando de manera conjunta y nos quieren tumbar. Bueno, eso es de alguna forma la traducción orwelliana de un personaje que está olisqueando, ¿no? Ese tipo de aspectos que están en la atmósfera, ¿no? Y las posturas van cambiando. Ahora, el comunicado que firma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer, el día jueves, primero es un comunicado que no queda muy claro cuál es el objetivo, ¿no? Sin embargo, dice México actuará en procedencia. Es decir, hablan de las sanciones económicas que el secretario de Tesoro de Estados Unidos... es muy ambigua la palabra actuaremos en procedencia. Es polisémica, es decir, tiene varios significados. Uno de ellos es, vamos a darle el espaldarazo de manera pública al gobierno de Estados Unidos. Segundo, la segunda interpretación es, nosotros podemos estar ya identificando a través de la inteligencia financiera si hay algún funcionario venezolano que tenga cuentas bancarias, inversiones en México, y sobre eso vamos a ir, ¿no? Claro. Sí, hay varias interpretaciones. Yo creo que si hubiera sido más claro ese comunicado, habría menos interpretaciones subjetivas, porque si ustedes ven la prensa de hoy en día, cada medio distintas hace una lectura interpretaciones distinta, ¿no? Guadalupe, tú tienes un punto fijo con respecto a este comunicado y platicábamos en el intermedio que tú te mostrabas contraria al mismo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ese tipo de colaboración, por decirlo de alguna forma, que se da entre CIA y algunas secretarías de Estado, es algo que es funcionalmente operable, es decir, siempre ha existido. Pero es inédito en México. El hecho de emitir ese comunicado y señalarlo con esas palabras es lo que molesta, es lo que causa confusión. O sea, si estamos hablando de unos meses a la fecha, que tenemos un aprendiz de canciller improvisando y haciendo cosas y pronunciándose sobre Venezuela cuando en México hay otro tipo de situaciones, o sea, no tenemos la calidad moral como para andar redactando con esas ambigüedades comunicados de ese tipo. Yo tengo ahí discrepo un poco con Guadalupe, por dos aspectos. Qué bueno. A ver, yo creo que, una cosa es la declaración de Mike Pompeo, ¿no? Sí. Y otra cosa es el comunicado, que de alguna manera pero es un comunicado conjunto entre sí, Relaciones Exteriores y Hacienda. Y Hacienda, sí, pero se vincula este comunicado con las sanciones económicas que anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Una cosa es lo de Mike Pompeo, que es otra cosa. Ahora, el escenario... Lo que no se entiende bien es, ¿vamos a investigar a los 13 sancionados por Estados Unidos o vamos a ampliar nuestra investigación a otros? Bueno, se puede prestar interpretación, pero a ver, ese es el primer elemento que discrepo con Guadalupe. El segundo elemento, yo creo que esta explicación de que en México tenemos muchos problemas, sí tenemos muchos problemas y lo ha reconocido Luis Videgaray. Sin embargo,
lo que está ocurriendo en Venezuela es prácticamente incomparable. Es una dictadura. O sea, es como si aquí anunciara el INE, el Ejecutivo, no va a haber elecciones dentro de un año. Las vamos a posponer porque no están las condiciones financieras o económicas, por decir un ejemplo, ¿no? Perdón, pero no son comparables. Yo creo que México, en este momento de la globalización, que estamos hombro con hombro en el mundo, debe de salir y decir, no podemos estar de acuerdo con un dictador que de alguna forma está matando de hambre, está impidiendo el ingreso de medicinas. La pregunta concisa es esta. En México hay libertad de crítica, hay libertad de expresión, hay libertad de reprobar lo que el presidente hace y dice, y allí es una cerrazón absoluta, pero tú tienes un punto de vista contundente al respecto que discrepa sobre lo que nos está diciendo Fausto. Sí, nos estamos refiriendo al comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Hacienda. Lo que yo decía hace unos minutos es, sí hay colaboración interinstitucional para ciertos aspectos de facilitar información, de cooperación, de colaboración. Que la ha habido. Que la ha habido y siempre ha existido. En todos los países. En todos los países. El problema es cómo todo lo que está alrededor del texto, que estamos hablando de que también nosotros nos estamos preocupando por los derechos humanos en Venezuela. Sí, es preocupante la situación humanitaria, la situación de violación de derechos humanos, pero nosotros no somos nadie para estar calificando al gobierno. O sea, no estamos libres de culpa y estamos arrojando la piedra. Exactamente. O sea, ¿cuál podría ser la situación o qué es lo que se pretendería esperar del gobierno mexicano? Que fuera el impulsor de una propuesta humanitaria. ¿Qué es lo que me interesa como país, como miembro de la OEA, etcétera? Pero, oigan, vamos a apoyar para que se haga una cadena humanitaria. Pero creo que México, su postura es de invitar al diálogo y de que haya una conciliación. O sea, México no está pidiendo que se levante, ni mucho menos. México lo que quiere es que haya diálogo. Pero el problema es cómo están manejando la comunicación. Si lo primero que hacen para llevar la propuesta, por ejemplo, en la última sesión de la OEA, es atacar y no ser propositivos y tener a alguien improvisando ahí sobre un tema tan delicado como es la situación humanitaria en Venezuela, nunca se entendió. ¿A quién te refieres improvisando? Pues al aprendiz. Perdón, pero para mí sigue siendo un aprendiz. Perdón, pero yo creo que sí, México tiene muchos problemas, pero el hecho de que los tenga no significa que se le impida que ingrese las instituciones de derechos humanos, ¿no? Internacionales, por ejemplo, la de la OEA, por ejemplo. A Venezuela no la dejan entrar desde hace años. A México viene con las puertas abiertas. O sea, sí hay posibilidad de criticar. Evidentemente hay muchos errores, ha habido muchos errores, no voy a venir a defender, pero de alguna forma está abierta la ventana, ¿sí? Aquí pueden venir, señalar, criticar. Sí, claro. Y si Luis Videgaray está de alguna manera señalando a a Venezuela, a las atrocidades de lo que está sucediendo en Maduro, bienvenido, porque otros países también van a tener la libertad de decir, bueno, en México no estamos de acuerdo con este tema, en México no además, el hecho de que en México haya problemas no te debe de marginar de que puedas opinar de la barbarie, de la carestía, de la pobreza, del caos, de las muertes cotidianas, del desorden, del ambiente de pesimismo y de ver un régimen que se está tratando de agarrar de donde puede, pero es a costa de una pobreza ya insostenible. Y con una doble moral. Con Fausto Pretelín y con Guadalupe Peña. Las elecciones que se van a verificar pasado mañana en Venezuela, que algunos califican como un remedo de elecciones comunales en Cuba, hoy tenemos la noticia de que el presidente Santos de Colombia anticipó que no va a reconocer el resultado de las mismas. Correcto. Lo que podría anticipar una declaración de México en el sentido de que tampoco las reconocería. Ojalá y que se podría extender. Sí, por supuesto. Yo creo que podría suceder esto. En la reunión de la OEA en esta semana 13 países estuvieron de acuerdo en decir, bueno, no estamos a favor de que se desarrollen las elecciones del próximo domingo.
Colombia y México han estado muy activos esta semana, de manera conjunta han firmado algunos documentos para decir no estamos de acuerdo con la las elecciones de la Asamblea el próximo domingo. Y hoy, precisamente, como dices, Juan Manuel Santos, el colombiano, dice nosotros no vamos a reconocer. Yo creo que México sí tendría que también decir no reconocemos los resultados de estas elecciones. Porque para ser congruentes, yo creo que hay una dinámica a nivel internacional de ir desconectando digamos, a la cúpula de Maduro, a los pasos que está dando para arrinconar a la oposición. No se tiene que reconocer este tipo de decisiones. Me parece que sí sería importante que México lo hiciera. Queriendo pensar en el lunes en la mañana, se verificaron las elecciones, se aceptó que estos 545 miembros de la constituyente redacten la misma, y Colombia, probablemente México, otros países del área estarán en contra. ¿Se podrán sentar a redactar esta nueva constitución? ¿Habrá ese clima de concordia? ¿La oposición en Venezuela parará sus cotidianas manifestaciones? ¿Permitirán que se sienten estos miembros a redactar una constitución en la que, por cierto, aparte de Delcy Rodríguez, pues está la esposa de Maduro y está el hijo de Maduro, redactores de la constitución? Faltan los abuelos, los nietos también, seguramente por ahí están. ¿Cómo ves tú el panorama en Venezuela el lunes en la mañana? A partir del lunes. Sí, yo lo veo en una suerte de catástrofe, perdón por decirlo, pero sí, a nadie le va a extrañar que de repente todas las votaciones, todos los resultados, dado que el colegio lo maneja Nicolás Maduro, salgan con que ganaron y obviamente se instaure la dichosa Asamblea Nacional Constituyente. Se va a movilizar la oposición. Y la idea de que va a haber desestabilización económica, pues sí flota en el aire por este comunicado que lanzó. ¿Y el ejército seguirá leal a la institución presidencial? Tienen todo el apoyo del presidente. De hecho, esto de que esté regalando réplicas del sable de Bolívar, pues es totalmente simbólico por todo el apoyo que se encumbró a los 13 sancionados por Estados Unidos. ¿El ejército participa en las redes de narcomenudeo? ¿Participa con los narcotraficantes? ¿El ejército venezolano? El ejército, la cúpula. A la cúpula del ejército le conviene que persista el actual gobierno. Por supuesto. Pero esto es un anticipo de una conflagración mayor. O sea, de hecho, el anuncio que hace la embajada, donde pide que se retiren del territorio incluso los familiares de los diplomáticos, y de que les avisa de, oigan, va a haber cierta desestabilización, lléguense de víveres. O sea, esta señal de inmediato da las luces de que algo más viene a partir del lunes. Es que fíjate, el domingo pues sí es preocupante. Se puede contar 2 veces el mismo voto. No se van a poder abrir las casillas en donde históricamente se han abierto. Se van a abrir donde el gobierno quiera. El resultado ya se anticipa. Va a ganar por goliza 98-2 Nicolás Maduro. Es decir, ya se sabe todo. Lo que no se sabe es cómo la oposición va a actuar. No sabes el tipo de violencia, pero algún tipo de violencia. Sí, claro. No pueden permitir que abiertamente se concluya el término democrático de un país. O sea, a partir de entonces, redactando esta constitución, el gobierno ya puede gobernar a discreción, sin límites. Pues sí, tiene los 5 poderes ya. Y ya sin elecciones. En Venezuela. ¿No? El poder electoral, el poder popular, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y la MUD quedaría cancelada, quedaría completamente marginada. Es la misma estrategia que hizo Cuba. A Cuba, de alguna manera, se enfrascó en destruir a la clase media y millonaria, ¿no? Sí. Venezuela, los que tienen dinero se van a Florida. En 30 segundos. Los que no tienen dinero se van a Colombia. O más o menos los de clase media baja se van a Colombia, y los que no tienen dinero se quedan en Venezuela. En 30 segundos. Esa es la estrategia. En 30 segundos se anticipa. Conclusión. Yo esperaría que en las próximas horas hubiera un gramo de reflexión. Sí, de Nicolás Maduro, porque tampoco le conviene a él ya cooptar a todos los partidos. ¿Lo ves dando un paso atrás? ¿Lo ves frenando? ¿Lo ves interrumpiendo el proceso electoral del domingo? Es complicado, pero todavía hay oxígeno. Es muy difícil ya. Pero en 30 segundos.
Si existe la presión internacional, que es lo que más le preocupa, yo creo que va a tener que tomar este gramo de dignidad y decir, bueno, vamos a hacer algo con la oposición. ¿Por qué? Porque a él le importa ¿Eso sería más mañana sábado? la presión internacional que cualquier otra cosa. Recordemos que no es un líder carismático como su antecesor. Él depende de otras cosas. Bueno, pues esperemos que la violencia no cunda. Ojalá se pueda interrumpir esta elección y que todo salga lo mejor posible. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.